Matías no tenía enemigos. Nadie lo perseguía. Nadie lo esperaba en una esquina. Nadie hablaba de él a sus espaldas con intención de destruirlo. No debía dinero. No tenía secretos peligrosos. Tenía una esposa que todavía lo miraba como si lo conociera de verdad. 2 hijos que lo llamaban sin miedo, sin distancia. Un trabajo estable, una reputación limpia. Y aún así, a los 46 años, descubrió que el encierro más agotador no necesita barrotes, porque hay cárceles que funcionan con pensamientos y carceleros que conocen exactamente dónde tocar para que el golpe no deje marca. ¿Conoces esa voz? No la voz del problema real, no la de una crisis externa, no la de una pérdida, la otra, la que aparece precisamente cuando todo parece estar funcionando, la que llega después del elogio y susurra que fue exageración, la que aparece después de un acierto y explica por qué en realidad no fue tan mérito tuyo, la que toma un hecho limpio y lo contamina, la que no grita, la que sabe hablar con a tu propio lenguaje. Esta es la historia de Matías, un hombre respetado afuera y lentamente desgastado adentro. El martes había sido, en apariencia, uno de esos días que justifican meses enteros. 3 meses preparando un proyecto, 3 meses revisando cifras, 3 meses corrigiendo detalles que casi nadie vería. La sala tenía 12 personas, gerentes, 2 directores y el CEO al fondo, quieto, como alguien que escucha poco porque normalmente ya sabe lo que piensa antes. Matías habló 40 minutos, con claridad, sin perder el hilo, sin buscar palabras, con esa seguridad ensayada de quien nunca recibió confianza natural de regalo y tuvo que construirla como se construye una pared, pieza por pieza. Cuando terminó, un silencio breve, no incómodo, un silencio de atención cerrando. El CEO se levantó, caminó hasta él, le dio la mano. Matías, eso es exactamente lo que necesitábamos. Alguien sonrió, otro cerró el cuaderno. Uno de los directores dijo, buen trabajo. Era real, visible, suficiente. Matías sonrió, dijo gracias. Recogió sus hojas, pero al guardar el bolígrafo, cometió un pequeño gesto torpe. La tapa cayó al suelo. Se inclinó rápido para recogerla, y en ese segundo absurdo, sin motivo, pensó, claro, siempre hay algo ridículo al final. Salió de la sala. En el pasillo, antes de llegar al baño, la voz llegó, puntual, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. Tuviste suerte de que no preguntaran por el tercer trimestre. Matías siguió caminando. El elogio fue cortesía. Abrió la puerta del baño. Si hubieran presionado un poco más, habrías dudado. Se miró en el espejo. El reflejo mostraba a un hombre correcto. Camisa bien cerrada, cabello ya tocado por el tiempo. Una expresión cansada que sabía disimular bien en reuniones. Abrió el grifo, agua fría, las manos quietas debajo, pero la voz seguía. ¿Ajustaste demasiado ese margen? Matías apoyó a ambas manos en el lavabo. Durante un segundo quiso volver a la sala. Volver. Abrir la carpeta. Decir, hay una proyección que quizá deberíamos revisar otra vez. Sintió el impulso real, un impulso absurdo, casi físico, como si corregir algo que no estaba mal fuera impedir una catástrofe invisible. Respiró, no volvió, pero el impulso estuvo ahí y eso le molestó más que la voz.
porque significaba que una parte de él todavía obedecía. En el espejo recordó otra sala, 22 años atrás. Primer empleo importante. Tenía 24 años. Había entregado un informe con un número invertido. Nada destructivo, nada irreparable, pero suficiente para que el jefe de la época, sin levantar la voz, dijera delante de todos: hay errores pequeños que revelan personas pequeñas. Nadie recordó eso 2 semanas después. Él sí, todavía podía ver la carpeta azul sobre la mesa. Todavía podía sentir calor, no rostro. La voz había aprendido rápido en aquel día y nunca dejó de usar aquella frase. Personas pequeñas. Secó las manos. Salió. En el ascensor, el celular vibró. Mensaje de Laura. ¿Cómo salió? Miró la pantalla. Escribió. Bien. Borró. Escribió. Muy bien. Borró otra vez. Terminó enviando, todo tranquilo. Guardó el celular, como si incluso escribir demasiado fuera a exagerar algo que todavía no merecía. Esa noche, en la cena, Laura preguntó: ¿y entonces salió bien? ¿Bien de verdad? Matías tomó agua. Sí. Laura lo observó. 12 años juntos enseñan que respuestas pesan distinto. ¿Te felicitaron? Sí. ¿Y tú qué sentiste? Matías tardó demasiado. Ese pequeño retraso que una esposa detecta antes que una palabra. Normal. Laura no insistió, pero lo miró como quien sabe que normal también puede significar otra cosa. A las 2:13 de la mañana, Matías seguía despierto. Laura dormía. La habitación estaba oscura y el techo parecía demasiado cerca. La voz volvió. Van a revisar el proyecto otra vez. Van a encontrar algo. Tu hijo mayor cree que sabes más de lo que sabes. Laura cree en una versión tuya incompleta. Matías giró en la cama. Intentó cerrar los ojos. No funcionó. Se levantó. Fue a la cocina. Tomó agua directamente de la botella. Desde la calle llegó un ruido seco, un camión descargando cajas en la esquina. Metal contra suelo. Una persiana bajando. Vida real ocurriendo afuera. Se quedó junto a la ventana, mirando la calle vacía. Pensó en algo incómodo. Si mañana alguien le ofreciera entregarle paz a cambio de renunciar a una parte de sí, tal vez preguntaría primero cuánto cuesta. Y esa idea no le gustó, porque sonaba demasiado cercana, porque por primera vez entendió algo que nunca había dicho en voz alta. La voz no quería destruirlo rápido, solo quería cansarlo lo suficiente para que un día aceptara cualquier mentira que pareciera descanso. El miércoles comenzó con un correo simple, un mensaje breve, sin tono grave, sin urgencia. Un compañero pedía corregir una fecha en un documento enviado la semana anterior, diciembre donde debía decir noviembre. Una sola línea, página 17. Nada comprometedor, nada que cambiara una decisión, nada que alterara el trabajo real. Matías leyó el correo a las 8:42 y a las 8:43 la voz ya estaba despierta. ¿Cómo no viste algo tan básico? Corrigió el archivo, guardó, reenvió. 6 minutos exactos, trabajo resuelto. Pero la voz no cerró el asunto. El CEO vio ese documento. Matías abrió el siguiente correo. ¿Qué más mandaste mal sin darte cuenta? Lo cerró. Abrió el nuevo proyecto. Intentó leer la primera línea. No pudo avanzar. Si fallaste en algo pequeño, ¿qué no estás viendo en lo importante? A las 9:15 abrió un documento nuevo. A las 10:10
El cursor seguía parpadeando. Una línea vacía. Después otra. Nada quedaba escrito. No porque faltaran ideas. Sabía perfectamente qué debía redactar. Había preparado ese informe mentalmente durante el trayecto de trabajo. Pero cada frase moría antes de nacer. Escribes como si fingiera seguridad. Borró. Empezó otra vez. Eso ya lo dijo alguien mejor. Borró otra vez. Van a notar que está llenando espacio. El cursor siguió parpadeando. Matías apoyó la espalda en la silla. Miró la pantalla. Volvió a escribir 3. Las leyó. Parecían correctas, pero no suficientes. Nunca suficientes. A las 11, el compañero del correo pasó junto a su mesa. Matías, ya llegó el documento correcto, gracias. Sonrisa leve. Siguió caminando. 10 segundos. Nada más. Pero la voz tomó el gesto, como si escondiera un juicio. Lo dijo raro. Matías levantó la mirada. El pasillo seguía normal. Nadie miraba. Nadie esperaba nada. ¿Cuál raro? Ese tono que usan cuando no quieren decirlo directo. Matías no sabía si había tono. Ese era el problema. Llevaba años perdiendo claridad entre lo que ocurría afuera y lo que la voz interpretaba por dentro. Ambas versiones llegaban juntas, pero la voz siempre llegaba primero. A las 12:30 fue al baño. Se miró en el espejo. El mismo hombre del martes, la misma camisa, la misma cara correcta, el mismo que había hablado 40 minutos frente a 12 personas, el mismo que había recibido una mano firme y una frase clara de reconocimiento, pero frente al espejo no veía ese momento. Buscaba otra cosa, alguna señal, un rastro visible de aquello que la voz insistía en nombrar. Fraude. No encontró nada, solo cansancio. Ese cansancio preciso de quien parece funcional mientras adentro algo no deja de empujar. Se inclinó un poco, abrió el grifo, agua fría. Un hombre entró, saludó, se acomodó la corbata, salió. Vida normal. Matías siguió quieto. Recordó otro detalle antiguo. Una reunión pequeña, años atrás. Había corregido a un superior delante de todos, sin intención de exponerlo. Solo quiso ayudar. El hombre respondió sonriendo, pero al salir dijo: hay maneras de parecer brillante sin hacer quedar mal a otros. Desde entonces, cada vez que hablaba en una reunión, una parte de él calculaba demasiado, como si cualquier palabra correcta pudiera transformarse en error social. Volvió a la mesa. La pantalla estaba en negro, modo de espera. Su reflejo apareció distorsionado, más oscuro, menos definido. Se quedó mirando esa imagen. Había algo honesto ahí. El espejo del baño mostraba bordes precisos. La pantalla apagada mostraba algo más cercano a cómo se sentía. Un contorno presente sin claridad suficiente, como si una parte de sí hubiera aprendido a borrarse sola. Encendió el monitor, abrió otra vez el documento. Leyó el título, apoyó los dedos en el teclado. Nada. El corazón empezó a sentirse, no fuerte, no dramático, solo visible. Ese latido en el oído que aparece cuando el cuerpo detecta un desgaste que la mente minimiza. Puso una mano en el pecho. Respiró. Físicamente estaba bien, pero el sistema entero trabajaba más de lo necesario desde hacía horas. El celular vibró. Mensaje: Laura. ¿Todo bien? Matías miró la pantalla unos segundos. Escribió. Sí. No envió. Borró. Escribió. Mucho trabajo.
Envió eso, porque decir mucho trabajo era más fácil que explicar un ruido interno que ni él entendía del todo. A la 1:20 fue a la cafetería del edificio. Pidió café. Esperó de pie. Delante de él, una mujer dejó caer monedas. El sonido metálico en el suelo rompió por un segundo la niebla mental. Matías se echó a ayudarla. Gracias, dijo ella. Nada especial. Pero al volver a enderezarse, la voz encontró otra entrada. Mira cómo hasta esto te distrae. Tomó el vaso. Volvió despacio. En el ascensor, solo, miró el reflejo tenue en la puerta metálica. Pensó algo incómodo. Ya no estaba cansado solo por trabajar. La máscara pesaba más que el día. Sonreír correcto. Responder normal. Parecer presente. Asentir en reuniones. Decir gracias. Decir todo tranquilo. Todo eso costaba. Porque cada gesto afuera tenía que convivir con una discusión adentro que no firmaba descanso. Y lo peor no era la voz. Lo peor era la obediencia automática. Porque incluso agotado seguía creyendo que quizá esa voz solo estaba intentando protegerlo. Aunque cada vez que la obedecía terminaba más pequeño. Matías salió del trabajo a las 6:30. No recordaba exactamente qué había producido en la última hora. Había enviado 2 correos, respondido una llamada, abierto 3 veces el mismo archivo, pero la sensación era otra, como si hubiera pasado la tarde sosteniendo una conversación agotadora que nadie más escuchó. Llegó a casa a las 7:10, la puerta abierta, el olor de comida recién servida, cubiertos sobre la mesa. Laura estaba con los niños, la vida funcionando con esa precisión silenciosa que ella había construido durante años, una normalidad estable, casi delicada. ¿Comiste? Sí, mentira pequeña, no había comido, pero sentarse significaba hablar y hablar significaba responder como si todavía tuviera energía. Laura lo miró, ese vistazo breve que en 12 años aprende más que muchas preguntas. Día pesado, un poco. Uno de los hijos mostró un dibujo. Matías sonrió. Dijo que estaba muy bien. Lo estaba, pero incluso al decirlo, sintió una incomodidad extraña, como si elogiar algo puro le recordara lo difícil que se había vuelto a creer en algo sin discutirlo por dentro. Voy a trabajar un rato. Laura no respondió enseguida, solo sostuvo la mirada un segundo más. Sabía cuándo insistir y sabía cuándo el cansancio ya no aceptaba traducción. Esa noche eligió dejarlo pasar. Cerró la puerta del despacho. No encendió la luz principal. Solo el pequeño velador sobre la mesa lateral. Luz amarilla. Baja. El tipo de luz que no exige nada. Se sentó. Sin abrir el portátil todavía. Escuchó el silencio. Diferente al de madrugada. Ese tenía paredes conocidas. Era un silencio elegido. Tomó el celular. Abrió YouTube sin intención clara. El algoritmo mostró un canal, Fuego del Amanecer. El título apareció directo. La integridad no es un destino, es el escudo que protege tu paz. Matías lo abrió. Escuchó. La carpeta de Mauricio, el restaurante discreto, el número dejado sobre la mesa, la propuesta elegante, la tentación vestida de lógica y después la decisión de salir ligero, sin triunfo exagerado, sin heroísmo teatral, solo una paz rara que parecía costar menos que aceptar.
Matías siguió escuchando. Cuando Hugo dijo que escribió una frase en un documento en blanco, Matías bajó la mirada. La integridad no es un destino, es el escudo que protege tu paz. Repitió la frase en silencio. Pensó primero en la integridad visible, la de afuera, la que otros podían nombrar. Nunca había robado, nunca había manipulado cifras, nunca había buscado atajos, nunca había traicionado confianza. Eso estaba firme. Su nombre afuera no necesitaba defensa, pero la frase no soltó, porque debajo apareció otra pregunta. ¿Y contigo? Matías dejó el celular sobre la mesa. La voz intentó entrar. No exageres, solo estás cansado. Pero esta vez no ocupó todo el espacio, porque algo había quedado abierto. Pensó en la mañana, en la fecha corregida, en el correo de 10 segundos, en el espejo, en el documento vacío, en el impulso absurdo del martes de volver a la sala y corregir algo que no estaba mal. Pensó en cuántas veces, sin notarlo, había aceptado mentiras pequeñas como si fueran prudencia, no porque creyera en ellas por lógica, sino porque ya sonaban familiares. Recordó una conversación antigua, muchos años antes. Un amigo le había dicho: tú siempre dudas, como si alguien te estuviera evaluando. En ese momento se rió. No respondió nada, pero ahora entendió que aquel comentario había sido más preciso de lo que quiso admitir. Porque sí, siempre había alguien evaluando, solo que no era real. Era esa voz, esa presencia interna que nunca pedía pruebas, pero dictaba sentencia rápida. El video siguió. Hugo preguntó: ¿eres dueño de tus pensamientos o su primer prisionero? Matías sintió algo distinto. No impacto, no emoción fuerte. Más bien, una claridad incómoda. Como cuando una cerradura vieja cede apenas 1 milímetro. Porque había una respuesta honesta. Durante años había sido un prisionero obediente, no débil, no incapaz, solo entrenado para no discutir con el carcelero correcto. Apoyó ambos codos en la mesa. Miró el borde del velador. La voz volvió: mañana todo seguirá igual. Pero ya no sonó igual, porque por primera vez Matías notó algo mínimo. La voz hablaba y él la escuchaba. Eso significaba que no era exactamente lo mismo. La idea fue pequeña, pero limpia. La voz no era identidad, era ruido aprendido, ruido antiguo, quizá útil alguna vez, quizá heredado de frases viejas, errores viejos, vergüenzas pequeñas que nunca salieron del todo. Pero ruido, no autoridad, no esencia, no verdad automática. Cerró YouTube. La habitación quedó en silencio. No intentó expulsar nada. No buscó una frase fuerte. No quiso convencerse de nada. Solo observó. La voz seguía ahí, más baja, todavía presente, como un aparato viejo que alguien olvidó apagar. Y entendió algo sencillo. Durante años había vivido como si ese sonido fuera parte del aire. Tal vez no desaparecería rápido. Tal vez mañana volvería temprano. Tal vez incluso con más argumentos. Pero ahora existía una grieta. Porque cuando un ruido pierde su disfraz de verdad, ya no manda igual. Y antes de apagar la luz, pensó algo que no sonó heroico, solo honestamente nuevo. Quizá el problema nunca fue callarla. Quizá primero había que dejar de sentarla en la cabecera. El jueves tenía una reunión a las 10, revisión de resultados del trimestre. 6 personas alrededor de la mesa.
pantallas abiertas, gráficos impresos. Matías con los números delante. Había preparado toda la noche anterior, como siempre, porque durante años la preparación había sido su armadura, no una costumbre profesional, una defensa. La forma de entrar en una sala sin entregar demasiado terreno a la voz que esperaba cualquier grieta. La reunión comenzó. El gerente habló primero. Panorama general. Mercado. Comparaciones. Indicadores externos. Matías escuchaba. Y antes de que llegara su turno, la voz apareció. Cuando pregunten por el margen del segundo mes, no vas a recordar el detalle exacto. La frase llegó rápida, familiar, como si conociera el orden exacto de cada momento vulnerable. Antes, esa voz abría una discusión inmediata, una respuesta interna, una defensa, una pelea silenciosa. Pero esta vez algo cambió. No discutió, no respondió, solo observó. Y mentalmente dijo, ahí está la voz, nada más, sin pelear, sin corregirla, sin intentar convencerla de nada, solo reconocer. Ahí está, la voz volvió. ¿Ves? Ya estás pensando en esto y ni siquiera estás escuchando bien. Matías sintió el impulso viejo de entrar otra vez en combate, pero eligió lo mismo. Ahí está otra vez. Ahora diciendo que estoy distraído. Y en ese gesto mínimo apareció algo nuevo, un espacio pequeño, pero real, un intervalo entre lo que la voz decía y lo que él era. Antes no existía. Antes ambos llegaban mezclados. Ahora no. Ahora había dos cosas distintas, la voz y quien la veía. La reunión siguió. Llegó su turno. Matías habló con claridad, sin acelerar, sin buscar parecer brillante. Solo exacto. Mostró los números, explicó el comportamiento del trimestre. El gerente preguntó, ¿qué pasó exactamente con el margen del segundo mes? La voz intentó saltar otra vez. No la siguió. Buscó el dato. Lo tenía. Como casi siempre. Porque muchas veces la voz prometía desastres que rara vez ocurrían. Respondió. El gerente asintió. Otro colega tomó nota. La conversación avanzó. Nada colapsó. Nadie frunció el ceño. Nadie descubrió ninguna fraude imaginaria. Al salir de la sala, la voz hizo un último intento. ¿Tuviste suerte de que no preguntaran más? Matías caminó por el pasillo. Y otra vez, ahí está. La versión de siempre. Entonces ocurrió algo pequeño. Algo casi invisible. Sonrió. No por superioridad. No por ironía. Fue el tipo de sonrisa de quien reconoce un truco repetido, como ver a alguien hacer exactamente el mismo movimiento por 10ª vez, un mecanismo conocido. La voz parecía antigua, previsible y por primera vez menos poderosa, porque la voz sabía operar cuando encontraba lucha o rendición. Pero frente a una observación tranquila, perdía aire. Volvió a su mesa, abrió el documento que el día anterior había quedado vacío. El cursor estaba ahí, parpadeando, esperando. Las manos sobre el teclado. La voz apareció, y si lo que escribes no está a la altura. Matías observó. Ahí está. Y escribió la primera frase, luego la segunda. La voz regresó, suena demasiado simple. Ahí está otra vez. Siguió escribiendo. Una tercera vez, van a notar que dudas. Ahí está. Y continuó. No intentaba expulsarla. No esperaba silencio. Solo no entregaba el mando.
A la 1 de la tarde ya había 2 páginas. A las 2:30, 4. A las 4 hubo 6 páginas completas. Buenas páginas. Claridad, estructura, ideas limpias. Releyó despacio. Sintió el impulso viejo de buscar inmediatamente el defecto principal. La voz vino. Seguro hay algo débil, pero ya no llegó sola, porque junto a ella apareció otra presencia, quien observaba. Y esa presencia no necesitaba discutir, solo notar. Ahí está otra vez. Se apoyó en una silla, miró la pantalla. Por primera vez en mucho tiempo, entendió algo concreto. La voz no desaparecía cuando él mejoraba. La voz tampoco desaparecía cuando acertaba, ni cuando recibía elogios, ni cuando trabajaba más, porque no dependía de resultados, dependía de costumbre, y una costumbre solo pierde fuerza cuando deja de gobernar. A las 5:20 recibió un mensaje de Laura. ¿A qué hora llegas? Matías respondió: salgo en 40 minutos. Luego añadió algo que normalmente no escribía: ¿hoy fue un buen día? Laura respondió casi enseguida: me alegra leer eso. Matías miró la frase. No parecía enorme, pero sabía que dentro sí lo era, porque durante años, un día objetivamente bueno, seguía sintiéndose sospechoso, como si hubiera que esperar la corrección oculta. Hoy no. Hoy el día era bueno sin pedir permiso. Antes de apagar el computador, la voz lanzó una última línea. No te acostumbres. Mañana puede volver todo. Matías observó. Sí, podía volver. Y aún así, ya no sonó como amenaza, porque por primera vez entendía que no necesitaba vencerla, solo verla sin obedecerla. 3 meses después, la voz seguía ahí. Matías nunca esperó que desapareciera por completo. Había leído suficiente, escuchado suficiente, pensado suficiente. Entendía que décadas de hábito no abandonan una casa solo porque una puerta se abre. La voz seguía, pero ya no llegaba como dueña del lugar. Ahora era un murmullo, no siempre débil. Había mañanas difíciles, noches largas, momentos donde regresaba con más volumen, pero incluso en esos días existía algo nuevo. Espacio, un espacio entre la voz y quien la escuchaba. Y Matías había aprendido a quedarse ahí. Un jueves por la noche cenaban los 4: Laura, Matías, Diego, Valentina. Diego hablaba rápido, como si cada detalle del día mereciera el mismo nivel de importancia. 3 compañeros, un profesor, un gol en educación física, una discusión mínima convertida en relato épico. Valentina escuchaba con esa calma de 17 años que mezcla paciencia y juicio silencioso. Laura sonreí. Matías estaba ahí, de verdad, no con la presencia técnica de quien parece escuchar mientras adentro responde otra conversación. No, presente, siguiendo cada frase, mirando a Diego, viendo el gesto de Valentina, sintiendo la mesa. La voz apareció pequeña. ¿De verdad estás aquí? ¿O solo actuando mejor? Matías la vio pasar. Ahí está. Y volvió a Diego, que acababa de llegar a una parte decisiva de la historia. No hubo esfuerzo, no hubo lucha, solo regreso. Después de cenar, Laura quedó en la cocina.
Matías empezó a recoger platos, sin cálculo, sin sentir que ayudaba para compensar algo, solo porque estaba allí. Y había platos. Lavaron en silencio unos minutos. Agua, cubiertos, rutina. Laura habló de la semana siguiente, un compromiso escolar, una visita pendiente. Matías respondió. Luego ella lo miró distinto, no como quien pregunta, como quien confirma algo observado. Estás diferente. Matías sostuvo la mirada. ¿Mejor o peor? Laura pensó, más presente, como si estuvieras aquí sin irte por dentro. La frase quedó suspendida, simple, exacta. Matías secó un plato y dijo, estoy aprendiendo a quedarme. Laura asintió, no pidió explicación, porque algunas cosas, cuando finalmente se vuelven visibles, ya no necesitan demasiadas palabras. Más tarde, antes de dormir, Matías fue al baño, el mismo espejo, la misma luz blanca, el mismo hombre, 46 años, las marcas reales de 46 años, no un rostro perfecto, no una versión corregida, solo alguien real. Pensó en el martes de meses atrás, en el baño después de la presentación, en aquella necesidad absurda de buscar fraude en el reflejo. Pensó en la pantalla apagada, en el cursor inmóvil, en la noche del velador encendido, en el primer, ahí está. Pensó en cuántas veces había confundido ruido con identidad. La voz apareció suave. ¿Todavía puedes volver atrás? Matías observó. Ahí está. Y por primera vez, el espejo no devolvió distancia. El hombre reflejado no era un extraño. Era alguien reconocible. Alguien imperfecto, pero visible. Alguien que había trabajado, que había dudado, que había sostenido demasiado peso invisible y que ahora entendía algo esencial. No todo pensamiento merece obediencia. Se miró un poco más, no buscando aprobación, solo reconocimiento, y sintió respeto, respeto tranquilo, no orgullo exagerado, no victoria dramática, solo respeto. Hay 14 hombres en esta historia. Manuel aprendió a mirar su dinero sin miedo. Ricardo aprendió que soltar el pasado también es una forma de dignidad. Alberto descubrió que la seguridad sin vida, otra prisión. Javier entendió que decir no puede salvar una identidad. Fernando dejó de ser solo motor para convertirse en capitán. Elías perdió todo y encontró que todavía era suyo. El segundo, Ricardo, entendió que la generosidad sin límites puede destruir al que doña. Samuel descubrió que el momento perfecto era la forma elegante del miedo. Esteban vio que el control excesivo era temor bien organizado. Julián entendió que seguía siendo digno, aunque dejara de ser útil. Gabriel aprendió que la paz sostiene todo propósito verdadero. Rafael descubrió que el éxito real no se construye solo. Hugo entendió que la integridad protege la paz. Y Matías aprendió lo que todos necesitaban para que sus victorias duraran, que ninguna conquista externa sobrevive mucho tiempo si adentro gobierna un carcelero invisible. Puedes tener el dinero de Manuel, la presencia de Rafael, la integridad de Hugo, y aún así perder la noche si entregas tu mente a una voz que no cuestionas. La guerra más larga no ocurre en el mercado, ni en las deudas, ni en las relaciones difíciles.
La guerra más larga ocurre en silencio, entre pensamiento y conciencia. Y el arma más precisa no es fuerza, es observación. Ver el ruido como ruido, ver la voz como voz. Recordar que tú eres quien observa, no quien obedece. ¿Y tú? ¿Eres dueño de tu cabeza o sigues entregando llaves a un ruido antiguo? Déjalo en los comentarios. Si esta historia te tocó, dale like y suscríbete a Fuego del Amanecer, porque el próximo hombre no teme fracasar, teme algo más difícil, descubrir de qué sería capaz si dejara de esconderse detrás de su propia comodidad.